Profesor, reciba nuestro más cordial saludo. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarle el tema técnicas e instrumentos de evaluación. Las integrantes que conforman el grupo número 4 son Aguilar Cruzado Flor María, Ancajima Romero Eric Santiago, Eustaquio Chuquipoma Alejandra Nicole, quien les habla, Geldres Cabrera Matilde Adelí, Rodríguez Rebasa Mayarli Tatiana y Torres Méndez Ana Claudia. El curso que estamos llevando es Didáctica de las Ciencias Sociales 2 y estamos cursando el sexto ciclo de Educación Primaria, Futuros Docentes de Calidad. Esperamos le guste nuestra exposición y que sea de su agrado. Las técnicas e instrumentos de evaluación son procedimientos y recursos. Su importancia radica en que nos permite obtener información. Se adaptan según los objetivos, evidencias o situaciones que se desean evaluar. También nos dice que son flexibles, pues se adecúan a las necesidades de evaluación. Por lo tanto, favorecen la valoración integral del aprendizaje, pues se evalúan tanto conocimientos, actitudes, habilidades y valores. La validez de las técnicas e instrumentos radica en que sean utilizados realmente para lo que se quiere estimar, y la confiabilidad comprende la exactitud y precisión de los resultados obtenidos. Técnicas e instrumentos de evaluación. Técnica de observación. La técnica de observación consiste en un examen observacional atento del docente al estudiante. Es la técnica reina para evaluar competencias, porque nos da una descripción exacta del nivel de competencia que ha alcanzado el estudiante. Además, registra y describe la forma en que los pequeños manifiestan su conducta en una situación educativa. Es importante para la observación establecer criterios, porque de lo contrario no se van a llevar registros escritos y va a ser no objetiva. Algunos instrumentos para poder evaluar mediante esta técnica son la guía de observación. Este instrumento se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o como preguntas. Orientan al trabajo de la observación dentro del aula y son señalados como aspectos relevantes para ser observados. Esta guía es cualitativa porque no ofrece una calificación cuantitativa de los indicadores. Además, promueve la objetividad, ya que al observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula es algo objetivo. El procedimiento de elaboración consiste en 3 pasos. Primero, establecer el propósito, que es lo que deseamos evaluar. Segundo, delimitar el tiempo, si queremos evaluar una actividad o evaluar todo el comportamiento durante una clase, durante una semana, durante un ciclo escolar, etc. Además, los aspectos a observar es el punto 3. Son los indicadores en relación a lo que deseamos evaluar, ya sea evaluar un comportamiento entre estudiantes o cómo se comporta en un trabajo en equipo, cómo se comporta con el docente, etc. Por otro lado, tenemos al registro anecdótico. Aquí se registran actitudes poco usuales que tienen los estudiantes para que el docente pueda detectar el problema y asimismo las razones por las cuales su alumno está actuando de cierta manera y posteriormente unificar estas interpretaciones para poder hacer o realizar un plan de intervención. Este registro se realiza a través de fichas y luego todas estas fichas se integran en un anecdotario. Se tiene que considerar siempre el escenario, ya sea en el aula de clases, en un taller, etc., porque de acuerdo a los escenarios los alumnos se comportan de diferente manera. Hay procedimiento también para poder elaborarla y consiste en 4 puntos. Primero, describir objetivamente el hecho y también el contexto donde se ha desarrollado. Segundo, registrar la interpretación personal y la significatividad del hecho. Tercero, anotar la recomendación a la actuación que hizo el estudiante.
Y por último, cuarto, hay que considerar que registrar las observaciones de los alumnos que necesitan más seguimiento es muy importante. Este instrumento es fundamental para poder observar, ya que toma conciencia de comportamientos muy relevantes para intervenir oportunamente. Ahora sí vamos a pasar a ver el otro instrumento de evaluación, que es el diario de clases. El diario de clases es un registro individual donde cada alumno va a plasmar lo que es sus experiencias personales con respecto a las diferentes actividades que desarrolla el docente, ya sea en comunicación, en matemática, en religión, en las diferentes áreas existentes, donde él va a plasmar lo que son sus opiniones, sus dudas, sus comentarios o sugerencias de dichas actividades. Por ejemplo, acá tenemos lo que es un diario que es para primer grado, donde podemos ver, tiene 3 preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué es lo que me gustó más de esta actividad? ¿Y qué dificultades ha tenido? Entonces ahí el estudiante va a plasmar de acuerdo a su experiencia. Pero este instrumento tiene tanto ventajas como desventajas. Una de las ventajas es que permite una autoevaluación al estudiante, donde él va a poder en qué está progresando y en qué le falta, ver sus logros y dificultades. Pero una desventaja es que este instrumento necesita mucho tiempo y es continuo, ya que el estudiante cada día tiene que registrar, ya que también las clases se dan de lunes a lo que es a viernes, entonces sería muy tedioso para ellos estar redactando dicho diario. Vimos, el estudiante tiene un diario de clase, pero el docente también tiene un diario, pero de trabajo, donde se encuentra lo que es la narración breve de lo que son las jornadas y hechos o circunstancias que han influido lo que es en el desarrollo de una sesión de aprendizaje o actividad de aprendizaje, donde se registra todos los diferentes sucesos, como si las actividades predeterminadas al inicio han sido cumplidas, si ha surgido algún incidente durante el desarrollo de la sesión, las reacciones y opiniones de lo que son de los alumnos con respecto a la actividad que está desarrollando el docente. Muy bien, ahora sí tenemos lo que es un ejemplo de lo que es de un diario de trabajo en correspondencia a lo que es a una sesión virtual. En primera instancia tenemos lo que es la fecha, las actividades o las habilidades que se van a trabajar, algunas preguntas que el docente va a responder para ver si su sesión de aprendizaje se ha desarrollado de la manera como se ha planteado al inicio. Por ejemplo, si los materiales han sido los correctos, si el tiempo ha sido suficiente, si también las preguntas o las indicaciones por él han sido claras. Y luego en la otra parte tenemos donde se evaluará lo que es a las participaciones de los estudiantes. ¿Cuántos han entrado a clases en lo que es al link de Zoom? ¿Cuántos han participado? ¿Si han mostrado interés? Y también aparte tenemos lo que es una línea de observaciones a través de los alumnos que tal vez no han participado tanto. En el anterior instrumento, el diario de trabajo también tiene lo que es sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas más importantes del diario de trabajo es que ayuda al docente a ver si las estrategias escogidas al inicio han logrado ayudar a desarrollar lo que es su sesión de aprendizaje, si los materiales han sido correctos, si el tema elegido ha sido de gran interés y ha motivado a los alumnos para desarrollarlo. Y una de las desventajas es que este instrumento es muy tedioso, ya que se tiene que hacer todas las sesiones que el docente plantee. En último veremos lo que es la escala de actitudes, que es un instrumento que busca lo que es medir la predisposición del individuo, en este caso los estudiantes, ante un estímulo, que sería lo que es ante una actividad de aprendizaje o ante una sesión de aprendizaje. Por ejemplo, acá tenemos una escala de actitudes, donde se valora lo que es la interacción en aula, si comparte los materiales con sus compañeros, si le gusta trabajar en grupo y todo eso. Y también tenemos lo que es las ventajas y las desventajas. Una de las desventajas de este instrumento es que ve la valoración del individuo. Y de las desventajas es que algunas veces sus ítems pueden ser manipulados y no realmente son objetivos. Continuando con las técnicas de evaluación, ahora vamos a presentar a la denominada desempeño de los estudiantes. Esta es de vital importancia porque requiere que el estudiante realice una tarea para demostrar sus aprendizajes referentes a una situación presentada en el aula de clases. Y también
nos permite evaluar de forma global porque involucra de manera integrada los conocimientos, las actitudes, las habilidades, así como los valores que el estudiante pone en práctica para la resolución de la tarea, conllevándonos a evaluar si es que ha logrado el aprendizaje esperado y si es que está desarrollando la competencia que se ha establecido para el desarrollo de una sesión. Esta técnica posee 3 instrumentos de evaluación, los cuales van a ser especificados a continuación. Dentro de esta técnica encontramos al instrumento de evaluación denominado cuadernos de los alumnos. Muchas veces hemos pensado que los cuadernos solo sirven para anotar información científica de las clases. No obstante, esta utilización es incompleta. Y actualmente tiene otra visión, que es que nos sirve como un instrumento para recoger información referente a los conocimientos, las habilidades, así como las actitudes que poseen los estudiantes. Es decir, evalúa su desempeño de forma global y continua. Con conocimientos me refiero a que vemos la información científica que él ha adquirido. Con habilidades podemos ver su capacidad de análisis, síntesis, organización, identificación de información, entre otras cosas. Con actitudes me refiero a que si es responsable, por ejemplo, si es que mantiene en buen estado las hojas de su cuaderno, entre otras cosas. Para utilizar este instrumento en el aula de clases, debemos primero hacer que el estudiante aprenda lo siguiente, que es diferenciar entre anotaciones y actividades que realiza. Con anotaciones me refiero a que el estudiante muchas veces escucha la explicación de los docentes y puede anotar las ideas más importantes que considere. Y con actividades me refiero a que, por ejemplo, dentro de ello encontramos a las tareas como organizadores visuales, mapas, etc. Deben escribir sus opiniones, ideas y reflexiones. Dentro de un cuaderno es muy importante que los estudiantes escriban lo que piensan acerca del tema, cómo es que lo conciben y quizás qué cambios han adquirido con el conocimiento de ese tema. También deben registrar procesos de elaboración colaborativa, es decir, pueden registrar cómo ha sido su participación con sus compañeros dentro de un aula de clases, dentro de un grupo en donde han elaborado una tarea de forma colaborativa, etc. Y deben anotar sus reflexiones referentes a su propio proceso de aprendizaje, para que sepan cómo es que ellos aprenden, qué es lo que aprenden y qué dificultades tienen durante su proceso de aprendizaje. Asimismo, debemos considerar apartados dentro de este cuaderno. Es decir, que un cuaderno, aparte de la información científica que debe contener, también debe tener apartados como lo que debe recordar un estudiante referente a anotaciones como tareas, entre otras cosas, o ideas incluso importantes acerca del tema, sus reflexiones, cómo hicieron para quizás reflexionar, aprender, realizar un trabajo, etc. Cómo trabajaron en equipo para que evalúen quizás su influencia, su aportación en un equipo de trabajo, su participación, entre otras cosas. Y cómo puede mejorar los aspectos o deficiencias que quizás ha detectado durante su proceso de aprendizaje. Y de esta forma, utilizando este instrumento de evaluación, podemos evaluar de forma global el desempeño de los estudiantes.
Otro instrumento es el llamado preguntas sobre el procedimiento, el cual consiste en formular interrogantes dirigidas a averiguar el proceso de aprendizaje del estudiante o la secuencia de pasos que ha seguido para poder realizar una tarea. Para ello, debemos tomar en cuenta aspectos importantes. Uno de ellos es la secuencia que vamos a seguir para formular las interrogantes. Esta inicia con la determinación del tema. Es decir, debemos definir qué tema vamos a trabajar en el aula de clases, como por ejemplo puede ser la familia. Después de ello, vamos a establecer la intención con la cual vamos a formular las preguntas, como por ejemplo puede ser para hacerlos reflexionar, para hacerlos razonar, para motivarlos, etc. Y por último, tenemos al orden de las preguntas, el cual se refiere a que debemos establecer una secuencia ordenada de interrogantes basándonos en la complejidad de las mismas. La finalidad de las preguntas sobre el procedimiento es básicamente hacer que el estudiante reflexione acerca de su propio proceso de aprendizaje, cómo es que lo está llevando a cabo, qué pasos ha realizado, cuáles son los pasos más efectivos, etc. Asimismo, busca fomentar la autoobservación, es decir, que el estudiante se fije en sí mismo y en su propio proceso de aprendizaje, para que poco a poco vaya adquiriendo una conciencia referente a lo que debe aprender y cómo lo debe hacer. Ya se había mencionado antes, los instrumentos de evaluación nos permiten determinar cuánto es lo que el estudiante ha logrado comprender sobre algún determinado tema. Entre los instrumentos de evaluación tenemos los organizadores gráficos, los cuales son esquemas que sintetizan la información más relevante en un organizador. Asimismo, esta información se organiza de forma visual. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que al momento de nosotros volver a estudiar, volver a repasar, queremos encontrar una información y lo vamos a encontrar de manera rápida, porque ya va a ser esquematizada ya en recuadros. Entre los ejemplos tenemos los mapas conceptuales, que son las ideas se van enlazando a través de conectores. Acá tenemos un ejemplo, que tenemos las cadenas tróficas, las cuales se subdividen en productores, consumidores y descomponedores. Asimismo van analizando cada parte, pero de manera ya sintética. Son palabras, conceptos que engloban una gran profundidad al momento de estudiarlos. Por otro lado, también tenemos los cuadros comparativos, que se encarga de encontrar diferencias y similitudes entre dos o más elementos. Acá tenemos un ejemplo de un cuadro comparativo, donde se divide en criterios, en ley, objeto, aplicación y número de capítulos, donde van a encontrar similitudes y diferencias acerca de algunas leyes, como ley de mercado de valores y la diferencia que hay entre ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por otro lado, también tenemos a los cuadros sinópticos, que nos menciona que organizan la información de manera jerárquica. ¿Qué nos quiere decir? De manera ordenada y secuencial, que primero va a comenzar con un tema y su sistema va a comenzar con una definición, características, causas, consecuencias. Y como podemos ver acá, ¿no? Organiza la información en un eje central que viene a ser la idea, el tema. Por ejemplo, tenemos la contaminación ambiental. En la idea general colocamos contaminación ambiental. En la idea principal podemos colocar la definición, que es lo que engloba la contaminación ambiental, y en los subtemas las características, las causas, las consecuencias, y entre otros. Asimismo tenemos a los portafolios, que vienen a ser el conjunto de documentos de trabajo del estudiante. Acá nos permite determinar si los niños están que logran cumplir con los
con los logros, con las metas que se plasman, ¿no? En estos documentos viene esa información que brinda el docente a los estudiantes, donde en ella viene información relevante, donde el estudiante va a tener que estudiarlo, analizarlo, para poder realizar las tareas. Asimismo, el portafolio permite que el estudiante sea parte de su evaluación, ya que va a poder comparar lo que se quiere, lo que el profesor quiere lograr que ellos aprendan y lo que él va a lograr aprender. Por otro lado, también tenemos a las rúbricas, que son formas de establecer criterios de puntuación personalizados o criterios de puntuación con base en resultados. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que acá se va a mencionar cierto puntaje y se va a poder observar si los estudiantes al momento de realizar sus tareas están que los cumplen. De esa manera podemos decir que se usan para definir los niveles de desempeño en cada criterio, si están en nivel inicial, medio o avanzado. Tal vez en el nivel inicial lo consideran 1 punto, en el nivel medio lo consideran 3 puntos y en el nivel superior o excelente lo consideran 5 puntos. Entonces, ahí en estos criterios nos permite entender cómo es que el estudiante va obteniendo un puntaje de acuerdo al desempeño que él realiza en sus tareas. Ahora sí voy a dar paso a mi compañera. Continuando, vamos a hablar acerca del instrumento lista de cotejo. La lista de cotejo es aquel instrumento que va a permitir describir y verificar la presencia o ausencia de atributos de un producto, un procedimiento o una conducta. La lista de cotejo, a su vez, va a constar de indicadores y criterios, los cuales se van a corregir con una escala dicotómica, es decir, van a tener o sí o no, acertó o no acertó, es correcto o incorrecto. Además, al último podemos apreciar en la imagen que consta de observaciones y sugerencias que se le van a dar al estudiante luego de ser evaluado con ese instrumento. La lista de cotejos tiene ventajas. Aquellas ventajas son que esta lista de cotejo va a valorar aquellas destrezas o aquellos procedimientos que se han tenido en cuenta al elaborar un producto. Luego también va a servir y de mucha utilidad para la evaluación formativa, es decir, durante el desarrollo de aquel producto en el estudiante. Continuando con aquellas ventajas, tenemos que analiza la actuación pedagógica, es decir, cómo ha ido el docente encaminando este producto con su estudiante. Y de la misma manera va a poder reforzar y hacer aquellas modificaciones luego de esa revisión. Sin embargo, la lista de cotejo también tiene algunas limitaciones, como por ejemplo, no podemos verificar el nivel de logro del estudiante a través de este instrumento. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar una puntuación. Solamente este instrumento nos permite saber si hay ausencia o presencia de aquellos atributos que tiene el producto a realizar por el estudiante. No podemos a través de este instrumento verificar si tiene el estudiante alcanzado un 20, un 15 o si se encuentra en un nivel de logro destacado, un nivel de logro regular. Bueno, no lo podemos averiguar, no lo podemos obtener con este instrumento. Continuamos con otra técnica, la famosa técnica del interrogatorio. Esta técnica es aquella que tiene un procedimiento para solicitar información al alumno de manera escrita o de manera oral. Esta técnica consta básicamente para evaluar el área cognitiva de nuestro estudiante. Podemos obtener la opinión, la valoración personal y la interpretación de la realidad que tiene nuestro estudiante con respecto a algo. La técnica del interrogatorio también tiene ventajas, como por ejemplo, a través de esta técnica podemos hacer que el estudiante recuerde aquellos conocimientos anteriores, los famosos saberes previos. También permite al estudiante mantener la atención. ¿Por qué?
al momento que está pendiente, está atento de que aquella pregunta que le puede formular el profesor estimula la reflexión y guía el razonamiento. Diagnostica también aquellas deficiencias e incomprensiones que pueda tener el estudiante en ese momento. También recapitula e integra la materia, es decir, a través de estas preguntas va a fortalecer su aprendizaje y vamos a poder comprobar el rendimiento que tiene nuestro estudiante con respecto al aprendizaje de cierta materia. La técnica de interrogatorio tiene ciertos tipos. Tenemos tipos textuales y, por otro lado, tipos orales. Conozcamos los tipos textuales. Tipos textuales, como primer punto, tenemos el debate. El debate es aquella discusión estructurada acerca de un tema determinado. Presenta posturas a favor y en contra. Se debe argumentar las posturas y finalmente elaborar conclusiones respecto a ellas. Este debate va a permitir observar capacidades en el alumno para argumentar y también observar la capacidad de atención que tiene el público observante u oyente. Este debate, por último, va a permitir resolver aquellos problemas presentes como temáticas. Por otro lado, también tenemos al famoso ensayo. El ensayo es un texto breve que expone ideas en torno a un tema. Aquel ensayo consta de ciertos pasitos para poder elaborarlo, como por ejemplo hay que definir el tema y asumir una postura respecto a ello, identificar el destinatario a quien vamos a escribir nuestro ensayo, buscar y seleccionar fuentes de información, ya sean fuentes de internet, fuentes de libros u fuentes de la propia experiencia. Identificar puntos de vista diferentes. En un ensayo vamos a encontrar diversas información de muchos autores, que son puntos de vista distintos. Luego de que ya hayamos encontrado toda esta información, pasamos a redactar nuestro primer borrador según la estructura, según la tipología textual que es el ensayo. Luego, vamos también a poder incluir en este borrador aquellas ideas personales y al mismo tiempo poder contrastarlas con también información que hayamos indagado. Por último, para finalizar en este ensayo, luego de que hayamos tenido todo nuestro borrador, lo pasamos a corregir. Una vez que ya se ha revisado ese ensayo, podemos transcribirlo a una hoja nueva, a una hoja en limpio, para poderlo presentar. Continuando, tenemos los tipos orales y escritos. Dentro de estos se encuentran las pruebas escritas. Como puede ver, aquí mostramos un ejemplo de una prueba escrita. Nos dice que las pruebas escritas son instrumentos de lápiz y papel, que comprenden preguntas previamente estructuradas sobre el contenido u objeto de estudio. Estas preguntas pueden ser respondidas de tres formas. Una de estas es identificando y marcando la respuesta. Otra forma es construyendo una respuesta breve o más elaborada, y la siguiente forma es la combinación de las antes mencionadas. Por consiguiente, en su puesta en práctica se debe tener en cuenta que son útiles para evaluar el conocimiento previo que puede tener el estudiante. Así también nos permiten identificar las dificultades o inconvenientes que puedan tener los contenidos, las actividades o estrategias de enseñanza-aprendizaje. Así también nos permiten determinar si se están cumpliendo los objetivos. Y por último, nos ayudan a estimular la aprehensión